Buenos días, mis niños lindos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casita. Empezamos una nueva actividad, pero antes de empezar, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día, y por las bendiciones y dones que derrama cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de la actividad de hoy es Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. El área que vamos a trabajar es de personal social. Estamos lunes 16 de noviembre, semana 33. Hoy analizaremos ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y deliberaremos al respecto. ¿No? Qué interesante la información, porque vamos a analizar las ideas preconcebidas sobre los roles, qué roles cumple la mujer y qué roles cumplen los hombres. Y van a deliberar al respecto ustedes. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Cuadernos, hoja de reuso, lápiz o lapicero. Anexo 1. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Anexo 2. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro propósito? ¿Qué van a aprender ustedes hoy día en esta actividad? Explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. ¿Cómo afecta la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños? Entonces, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué roles cumple la mujer y qué roles cumplen los hombres frente a la sociedad? ¿No? Antes se veía que las mujeres solamente deberían estar en casa y los hombres trabajando. Hasta ahora tenemos esa idea. Por eso que dice ideas preconcebidas, por lo que antes pensaban de esa forma, ¿no? Hasta ahora pensamos lo mismo. Hasta ahora pensamos que las mujeres no podemos hacer ciertos trabajos o estudiar ciertas profesiones. Entonces vamos a aprender con esta actividad a ver cuáles son los roles para saber qué oportunidades tenemos nosotros. ¿Estamos o somos igualdad de derechos igual que los hombres? No. O todavía sigue con esas ideas hasta ahora. Y si seguimos con esas ideas tenemos que ir cambiando. Y no solamente cambiando nosotros nuestra forma de pensar, sino nuestros padres, nuestros abuelos, porque ellos tenían una idea errónea quizás, ¿no? De las formas que significaba ser mujer, qué significaba ser hombre. En tanto en las actividades de casa, o las actividades laborales y hasta profesionales, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo creemos que es o debe ser una persona o un asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente repetimos lo que las personas dicen, pero no estamos pensando, no somos críticos, no estamos analizando si eso puede ser verdad o eso puede ser mentira. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Identificar un asunto público. ¿Cuándo es un asunto público? Cuando es un problema, necesidad o aspiración, ¿no? Que afecta a una población, que afecta a todas y todos. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Qué más vas a identificar? Explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Entonces, eso es lo que tú vas a lograr en esta actividad. Primero vas a identificar que es un asunto público, que nos afecta a todos, tanto a las personas adultas como a las niñas y a los niños, ¿no? Porque dice, igualdad de derechos y oportunidades. ¿Qué más vas a hacer? Vas a explicar tu opinión, pero una opinión sí, yo opino, sino con argumentos, basada en argumentos y dice, con información confiable. Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Es muy importante saber escuchar y también respetar las opiniones de las demás, pero siempre las opiniones deben estar basadas a información, no simplemente porque yo pienso, no, tiene que estar siempre basada en información.
¿ya? Debemos buscar nosotros información en fuentes confiables para poder saber de qué se está tratando y dónde yo me puedo respaldar con lo que digo. Lee atentamente las siguientes conversaciones entre Martina, Antonio y Justina. ¿Qué dice Martina? Dice, mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá, por ser mujer, debe quedarse en casa cocinando y cuidándonos. Esa es la idea preconcebida de quién, de Martina. ¿Qué nos dice Antonio? En mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y nos cuidan. ¿Quién informa aquello? Antonio. ¿Qué nos dice Justina? Mi abuelita me aconsejó que aprenda a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Miren estas ideas preconcebidas que tienen los niños. Mira la idea de Martina. ¿Qué piensa ella? Vamos hacia acá, a las preguntitas que tenemos acá. A ver, ¿qué piensa? Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en la familia? ¿Qué rol cumple? ¿Qué nos dice? Él es el hombre de la casa y como él es el hombre de la casa, él debe salir a trabajar y traer dinero. ¿Qué rol cumple su mamá? Dice, mi mamá por ser mujer debe quedarse en casa cocinando y cuidándonos. Eso es lo que nos dice. ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que estamos de acuerdo con esos roles? El hombre es el que tiene que salir a trabajar y la mujer es la que tiene que quedarse en casa a cuidar a los hijos y a cocinar. Pues ahorita en esta sociedad que nosotros vivimos, pues ya no se piensa así. Y las personas que tienen todavía esa idea están con unas ideas pasadas, ¿verdad? Porque ahora tanto el hombre como la mujer salen a trabajar, cuidan a los hijos, se encargan de las necesidades del hogar, tanto en la alimentación como en los cuidados que debe tener en su casa, ¿no? La disciplina, el aseo, la responsabilidad de los quehaceres del hogar lo cumple tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque dice que somos iguales, ¿no? Entonces, acá dice, según Antonio, ¿qué rol cumple su papá en su familia? En mi casa, dice, todos trabajan, dice, ¿no? Dice su mamá que es jueza y mi papá también. ¿Pero qué rol cumple? Apoyan en el hogar, ambos cocinan, asean la casa y nos cuidan. ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? ¿Están ustedes de acuerdo con lo que cumple, con estos roles que cumple el papá de Antonio? Que su mamá es jueza, su papá también trabaja. Miren, los dos salen a trabajar. Y cuando llegan a casa, los dos se encargan del hogar. Ambos cocinan, asean y cuidan de sus hijos, que son los hermanos de Antonio, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo ya aquello. Cuando todavía tenemos esta idea de acá, que el hombre es el hombre de la casa y la mamá debe quedarse, ya no estamos viendo la igualdad ahí, ¿no? Estamos viendo acá una persona de repente demasiado machista en su forma de pensar. Y ella está creciendo con esas ideas preconcebidas que así debe de ser. ¿Qué dice acá Justina? Dice, ¿qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? ¿Qué nos dice acá la abuelita de Justina? La abuelita de Justina le aconseja que debe que aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa. ¿Ustedes están de acuerdo con aquello? Ella tiene que aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa. Debe aprender a cocinar y lavar, pero no solamente ella por ser mujer, sino que todos en la casa, también hasta los hombres, que aprendan a cocinar, a lavar, a asearse, porque todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos igualdad de derechos, igualdad. Y como todos tenemos igualdad, el hombre también tiene que aprender a cocinar, a lavar su ropa, a hacer todo. Porque cuando él crezca y forme familia, también va a tener que saber cocinar, limpiar, lavar, sino cómo va a ayudar a su esposa para que cuide también a los niños, ¿no? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con la idea que la abuelita le ha aconsejado a Justina? ¿Qué ideas crees que tenga respecto al rol de los hombres? ¿Qué idea cree que tiene? La mujer es de la casa y el hombre debe ser de la calle. Eso es lo que les dice, ¿no?
¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio Justina? ¿Ustedes están de acuerdo con este consejo que le dio Justina? Pues no, ya no estamos de acuerdo, no es una forma de pensar. Son ideas que antes la gente podía pensar o creer. Pero ahora nosotros sabemos que ya no es así, que tanto el hombre como la mujer tienen igualdad de derechos en todo. Las ideas que expresan Martín, Antonio y Justina en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños, porque ¿creen que podría afectar? Claro que les podría afectar. Si ellas siguen creciendo con esas ideas, pensando que el hombre es de la casa y la mujer tiene que quedarse en casita a cuidar y a cocinar, pues ellas van a pensar, cuando estén grandes van a pensar lo mismo, ¿no? Que no van a tener las mismas oportunidades que tienen los varones. A ver, ya respondimos estas preguntitas uno por uno para más o menos tener una idea. A partir de lo señalado hasta aquí estamos frente a un problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de la mujer y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños, ¿no? Miren las ideas preconcebidas, y hay un problema porque estamos viendo ahorita mismo cuántos feminicidios, ¿no? Y de ideas equivocadas que a veces tienen los varones. Pero no solamente a veces los varones, las mujeres también, ¿no? Para deliberar, dice, primero debes verificar si este problema es un asunto público o un asunto privado. ¿Será un asunto público? Sí lo es, porque no solamente determina un hogar, sino está afectando a muchos hogares acá en nuestro Perú. Entonces es un asunto público. Es un asunto privado cuando solamente es dentro de un hogar y ellos puedan resolver el problema que puedan tener en ese momento. Entonces este es un asunto público. El problema, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños. ¿Es un asunto público o privado? Ya sabemos que es un asunto público. Ahora, en tu cuaderno está resaltado, mis niños lindos, en tu cuaderno en hoja de reuso, copia el siguiente cuadro y marca con un visto las alternativas correctas. Problema, ¿a qué ámbito pertenece? ¿Al ámbito público o al ámbito privado? Ya sabemos que pertenece al ámbito público. Los derechos, ¿a quiénes afecta? ¿Afecta los derechos a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos? ¿O solo afecta a una persona y a un grupo reducido de personas? Afecta a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. ¿Quiénes deben participar en la solución? ¿Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos? ¿O solo una persona o un grupo reducido de personas? Acá, a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. ¿A quiénes debe interesar y por qué? A todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos porque ese es de interés general. Debemos conocer nuestros derechos para poder reclamar. Si no conocemos, ¿cómo podemos reclamar? ¿No? Acá dice, solo afecta a una persona, a un grupo reducido de personas porque no es de interés general. Pues no. Entonces ya hemos visto que esto todo de acá es un asunto público. Entonces yo marco. ¿Cómo lo marco? Con un cheques. Marco con un check, todito lo copio o lo imprimo, de repente tengo la oportunidad de imprimirlo, lo imprimo y todo voy a marcar porque es un asunto público, pertenece al ámbito público, porque afecta los derechos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Acá dice, ¿quiénes participan en la solución? Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. ¿A quiénes debe interesar? A todas las ciudadanas y todos los ciudadanos porque es de interés general, a todos nos afecta. Entonces, este cuadrito de acá lo pueden imprimir o lo pueden realizar ustedes en su cuaderno u hoja de reuso. No se olviden, niños, que todo lo que ustedes trabajan tienen que guardarlo en su cuaderno, escribirle, porque a veces si lo dejamos a veces en hoja y no lo guardamos en nuestro portafolio, se pierde. Miren el examen que hemos tenido, ¿no? Un autoexamen de reflexión sobre sus aprendizajes. Entonces, hay que guardar todo lo que realizamos. ¿Cómo has podido identificar? Este problema es un asunto público, así que es importante comprender a cabalidad. Para ello debes revisar información proveniente de diversas fuentes. Con esta finalidad, lee el texto 1. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. El texto del anexo 2. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Dice. En la actualidad se establecen
Diferencias culturales entre mujeres y hombres. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico. ¿Qué es espacio doméstico? En casa, que cuiden a los hijos y cocinen. A eso se dice espacio doméstico. Y a las actividades de cuidado, mientras que los hombres están vinculados a la fuerza física, a la racionalidad, al rol de proveer económicamente, a ser quienes mantienen el hogar. Estas diferencias culturales se convierten en un problema cuando expresadas en normas, patrones y conductas pasan a constituir desigualdades. En nuestro país, a diciembre de 2011, algunas de las desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres eran los siguientes. Veamos acá, yo lo he leído ahí, pero acá está. ¿No? Entonces acá tenemos, dice, ¿no? En nuestro país, a diciembre de 2011, algunas de las desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres eran las siguientes. La educación. Dice. Asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo hablan una lengua materna, nativa, y asisten a la secundaria. Entonces, ¿dónde vemos aquello? ¿No? Vemos en la zona rural. Entonces, niños, mírenme, la parte del 50% de las mujeres que viven en el campo, solamente la mitad nomás va al colegio. La otra mitad no asiste, y estamos hablando ya de secundaria, ya de niños adolescentes, ¿no? Ya de 15 años, 13 años, 17 años. ¿Por qué creen ustedes que ocurra aquí? ¿No? Porque irá solamente la mitad y la mitad no asistirá. Algo tendrán que ver el pensamiento de los padres en eso, influirán mucho en la decisión que tomen quiénes van al colegio y quiénes no pueden asistir, ¿no? Puede ser, ¿no? En el trabajo, dice, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir trabajo. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa haciendo tareas domésticas y de cuidado y fuera de ella en trabajo remunerado. Muchas veces, y hasta sus madres mismas, ahora ya trabajan, pues, ¿no? Pero tienen que hacer hasta doble y triple trabajo. Trabajan, vienen cansadas, pero tienen que llegar a cocinar, a limpiar, a lavar la ropa, a ver ustedes cómo están haciendo las tareas, a limpiar la casa, preparar la comida. Entonces, es un trabajo que son de dos, no solamente es de la mujer, sino que es de dos, pero miren cómo está sobrecargado. En ciertas actividades económicas las mujeres laboran en muy malas condiciones de trabajo, no tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios que otorga la ley. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque es una mujer. Entonces, por ser mujer, muchas veces la necesidad económica que estamos pasando, ¿no? Hacen que tengan que aceptar trabajo donde no les dan un seguro médico. Pero la necesidad económica la hacen que agarren ese trabajo. Si algo le sucede, la empresa no le paga nada. Vacaciones, puede trabajar hasta 5 o 6 años y no tiene ninguna vacaciones, ni otros beneficios que otorga la ley. Las mujeres dedican, en promedio, el doble de tiempo que los hombres a las tareas del hogar. Ellos tienen más tiempo disponibles para trabajar fuera y obtener ingresos, o para dedicarse a otras actividades como estudiar y capacitarse, participar en política, practicar algún deporte, a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las ideas preconcebidas, ¿no? Que antes pensaban que los hombres eran de la calle, ellos deberían estudiar, las mujeres para qué, si tú te vas a dedicar a tu casa, a cuidar a tus hijos, ¿no? Son las ideas preconcebidas que tenían antes. Participación política, dice. Solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministros y viceministras, son ocupados por mujeres. Casi siempre son ocupados más por hombres. A nivel regional, cuanto más alto es el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cuando más alto es el cargo, más es el hombre el que participa. Piensa que la mujer no está capacitada o no puede llevar ese cargo. Eso es lo que piensan o creen ellos. Que las mujeres somos de repente, no estamos preparadas, ¿no? Intelectualmente, ¿cómo se llama? Para asumir ciertos cargos. Entonces, miren, niños, hemos visto, porque lo he leído, las desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, ¿no? En educación, en el trabajo,
y en la participación política. Ahora vamos a ver. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué nos dice? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué nos está tratando de decir? Tanto hombres como mujeres tenemos la igualdad de derechos. ¿Ah? Asimismo, en el artículo 2, inciso 2, se indica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe sufrir discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿No? Entonces, ¿quién acá nos apoya? La Constitución. La Constitución Política del Perú nos dice que los hombres y las mujeres tenemos igualdad de derecho. Por otro lado, dice, los artículos 22 y 23 establecen que el trabajo es un deber y un derecho y constituye las bases del bienestar social y un medio de realización de la persona, razón por la cual debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado, el que además debe proteger de manera especial a la madre, al menor y al impedido que trabajen. Finalmente, dice, en el artículo 26 señala que en la relación laboral se debe respetar el principio de igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Entonces, tenemos igualdad de derechos, los mismos derechos que tienen los hombres. Y entonces hay que formarnos de esa misma manera. Así como la mujer, esa idea preconcebida que pensaban que la mujer solamente era para el hogar y para criar los hijos, pues esa idea tenemos que quitarnos de la cabeza. Los hombres o las parejas o los esposos, ¿no? Tienen la misma responsabilidad del hogar. Tienen que cocinar, limpiar, atender a sus niños, ocuparse de las tareas y de la disciplina de los hijos. Los dos, no solamente dice que es la mujer, son los dos, porque son de igualdad de derechos en todo sentido, tanto laboral como también en casa. Los dos tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Las leyes respaldan la igualdad de oportunidades laborales para mujeres y hombres, igualdad de remuneración para mujeres y hombres por un trabajo de igual valor, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres para ser promovidos o promovidas dentro de su trabajo a la categoría superior que corresponda. Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Se prohíbe bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad. A pesar de la normativa igualitaria que nos rige actualmente, la mujer ocupa posiciones inferiores al hombre en el mercado laboral. Aún a pesar de que nosotros contamos con la Constitución Política que nos apoya, que nos dice que tenemos igualdad de derechos, aún todavía nos cuesta superar aquello. Porque vivimos en una sociedad donde dice que el hombre tiene más derecho que una mujer. Cuando nosotros estamos viendo, estamos leyendo y estamos dándonos cuenta que tenemos la igualdad de derechos en todo sentido, laboral, educativa, capacitaciones y hasta dentro de casa, ¿no? La misma igualdad de derechos en el hombre que la mujer. Luego de haber leído los textos, responde estas preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Esa es la actividad que me vas a realizar. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad, en el tiempo de ahora? ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan las mujeres y los hombres lograste identificar? ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres similar a lo que leíste en los textos? ¿Cuál? Cuando acá dice conoces alguna situación de desigualdad, podrías ver de repente dentro de tu espacio, ¿no? Dentro de tu comunidad donde tú vives, ¿ya?
De repente no puedes ir a preguntar, pero tú puedes observar los roles que a veces dicen o cómo hablan a veces las personas. Entonces tú puedes darte cuenta, analizar aquello. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Tras conocer la información de los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación entre Martina, Antonio y Justina? En cuál de los casos se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? ¿En cuáles no? ¿Y por qué? Entonces, ustedes tienen lo que observamos primero, la conversación entre Martina, Antonio y Justina. ¿Cuál de ellos habla sobre la igualdad de derechos y oportunidades? ¿Quiénes no lo dicen? ¿Por qué? ¿Y en cuáles no? ¿Y por qué? ¿Ya? Acá, por favor, lean bien la pregunta para que ustedes la puedan contestar. ¿Consideras que alguna de las ideas planteadas en la conversación afectan los derechos de las niñas y los niños? ¿De qué manera? ¿De qué te está preguntando acá? ¿Consideras que alguna de las ideas planteadas en la conversación, estas ideas que tienen, estas ideas preconcebidas, ¿ya? De eso te está preguntando, de esas ideas planteadas en la conversación, ¿afectan los derechos de las niñas y los niños? ¿De qué manera? ¿No? Ahora dice, escribe en tu cuaderno, esto de acá, sí, niños, por favor, me lo van a escribir en su cuaderno. Escribe en tu cuaderno, ¿no? Todo esto me lo van a realizar ustedes en su cuaderno, pero lo estoy resaltando para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que van a hacer acá. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? Una vez que ustedes han leído los textos, yo los he leído, pero ustedes lo tienen que reforzar en casa. Una vez ustedes ya van a tener mucha mejor, más claridad para poder contestar. ¿Cuáles son las ideas preconcebidas? Las ideas preconcebidas están hablando acá. Estas son las ideas preconcebidas. Una vez que tú has leído esto, has visto, lo has analizado, has leído los dos textos. De nuevo, la desigualdad y después las mujeres tenemos igualdad de derecho. Ahora tú ya vas a poder tener una idea mucho mejor de cómo escribir y sobre todo argumentar por qué. ¿Por qué crees que es así? Con tu familia, dice, reúnete con tus familiares y coméntales de qué trata el asunto público que identificaste hoy. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Luego bríndales tu opinión al respecto. Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué consideras que este problema es un asunto público? ¿Cómo afecta la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? ¿En otros países las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades? Escucha sus opiniones y sustenta las tuyas con la información que analizaste a resolver las preguntas de esta actividad. Sobre la base del diálogo en consenso, rescaten una idea que resalte la importancia de que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y oportunidades. Entonces, una vez que tú preguntes y ellos te respondan sobre las ideas que ellos tienen, tú tienes fundamento porque has leído y puedes con ellos dar tus propias opiniones, ¿no? Pero también es importante escuchar las opiniones de ellos y sustentes las tuyas, porque tú ya leíste. Sobre esa base que están dialogando, en consenso, quiere decir cuando todos se ponen de acuerdo, en consenso llegan a una idea, rescaten una idea que resalte la importancia de que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y oportunidades, ¿no? De eso se trata, de que conozcan desde ahora que ustedes tienen los mismos derechos tanto los hombres como las mujeres. Luego de haber deliberado con tu familia, recuerda los criterios presentados al inicio de la actividad y expresa si lo cumpliste o no. Identificaste un asunto público, problema, necesidad, aspiración. Recuerda que eso está en este cuadrito de acá. Lo que nos pregunta ahí, niños, está en este cuadro. Identificaste, dice, si identificaste todos y todos marcaste ahí, quiere decir que sí lograste identificar. Es un asunto público.
¿no? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades sobre las niñas y los niños. Esa idea, junto con eso, ¿de qué se trata? Estas son las ideas preconcebidas. No te hemos conversado todo sobre aquello, así que tienes una idea clara. Vas a dar cuenta si lo lograste o no, sí o no. Expliqué mi opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión? Acá. Esta de acá es la opinión que tú vas a poner ahí. Escuché y tomé en cuenta las opiniones de los demás. ¿Quiénes son las opiniones de los demás? Cuando tú dialogues, converses con tus familiares. Cuando tú dialogas y conversas con tus familiares, entonces ahí vas a escuchar y vas a tomar en cuenta las opiniones de ellos. Si lo lograste, pones sí. Si no lo lograste, pones no. Reflexiona. Recuerda la meta de hoy. Explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afecta la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Ahora responde estas preguntas. Me lo mandas oralmente por un audio. ¿Lograste explicar e intercambiar puntos de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? ¿Y cómo afecta la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? Muy importante el tema que estamos tratando, ¿no? Cambiar esas ideas de que antes las personas pensaban que los hombres su lugar era la calle, el trabajo, aquello, ir a jugar fútbol, preocuparse del hogar. Esa era la parte, ¿no? Ellos salían a trabajar, dejaban el dinero en casa y ellos todo era para ellos esa desigualdad. La mujer se quedaba en casa, tenía que cocinar, cuidar a los hijos, limpiar la casa y esperar que solamente el esposo trabaje. Esas ideas ya han cambiado, ¿no? Ya no está, ahora la mujer ya no está en casa, la mujer ahora trabaja. Pero ¿qué sucede ahora cuando la mujer trabaja? La mujer trabaja, pero el hombre sigue pensando que como él trabaja, él sí tiene derecho a salir, él sí tiene derecho a salir con los amigos, a practicar deporte. En cambio, la mujer tiene que trabajar, llegar a casa, tiene que cocinar, a cargarse de los niños, de la limpieza, del trabajo de ustedes y del aseo, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando esas ideas preconcebidas y lograr que tanto hombre como mujer, papá y mamá tienen los mismos derechos, ¿no? Más que todo en la crianza, en la educación de sus hijos, más que todo en aquello. ¿Ya, mis niños? Entonces, muy bien, chicos, nos quedamos acá. Si van a salir, utilicen la mascarilla, no se olviden. El lavado de manos, la importancia que tiene el alcohol. ¿Ya? Estamos viviendo todavía momentos muy fuertes, hay que tener mucho cuidado y prevención. ¿Ya? Chao mis niños, chao, chao, gracias. Ya sabemos cómo nos comunicamos por el WhatsApp. Chao, chao niños, cuídense mucho, los quiero.